Seguimos. Acabamos de tener una magnífica intervención con el doctor Víctor Capellán y muy adecuado y atinado a eso que vivimos hace un momentito, donde vimos de manera general el tema del COVID, del contagio, cómo nos cuidamos, el tema de la vacuna. Ahora tenemos un invitado muy especial, pero además de especial, muy clave para el proceso de reapertura que vamos a vivir en las próximas semanas, y hablo del doctor Juan Carlos de Jesús del Ministerio de Salud Pública. El doctor Juan Carlos de Jesús es además quien dirige el Departamento de Salud Escolar en el Ministerio de Salud Pública y ha estado de la mano con el Ministerio de Educación en todo lo que es la elaboración del protocolo de retorno a las escuelas. Hay algunas de las preguntas que estuvieron escribiendo hace un momentico al doctor Capellán que la hemos guardado para el doctor Juan Carlos, porque efectivamente tiene mucha más relación con esa vuelta a la escuela. El doctor de Jesús es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene una especialidad en pediatría del Centro Materno Infantil San Lorenzo en Los Minas, con un máster en gestión moderna de la salud en la Universidad Católica Santo Domingo. También tiene estudios en educación sexual integral, salud sexual y reproductiva, género, lactancia, primera infancia, salud del adolescente y atención primaria. Ha trabajado en diversos cargos técnicos en el Ministerio de Salud, como mencioné recientemente. Creo que es un perfil muy adecuado para habernos acompañado en el proceso de protocolo para la reapertura, y hemos estado incluso algunos miembros de la comunidad educativa interactuando con el doctor Juan Carlos justamente en este proceso de planificación del retorno seguro a las escuelas. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por acompañarnos y le dejo la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfectamente. Bien, gracias por la iniciativa y por invitarnos. Y así como mencionaba Ángela, hemos estado elaborando desde el mes de octubre, desde el parte del Ministerio de Salud, acompañando al Ministerio de Educación, además de una mesa ampliada de diversas instituciones del Estado y no gubernamentales que han estado elaborando los instrumentos y las discusiones necesarias para poder retornar de manera segura a las aulas, lo cual ha sido todo un reto desde el punto de vista normativo, crear un protocolo adecuado para el sistema educativo con todas sus diferencias, tanto locales como públicas y privadas, y además que pudiera mantener en estos momentos la seguridad, que es lo más importante en este entorno que todavía vivimos de la pandemia de la COVID-19. Entonces vamos a presentar brevemente por temas de tiempo algunos puntos del protocolo y ya entonces poder estar abierto a las preguntas que surjan o ya han surgido dentro de las plataformas. Si pueden presentarlo. La creación del protocolo comenzó a trabajarse desde el mes de octubre en distintas mesas, las cuales llevaron a mucha discusión porque, como saben, cada semana, cada mes surgían informaciones diferentes, desde experiencias de otros países, desde evidencia científica, desde lo que en algún momento se creía que podía o no funcionar, y esto nos llevaba a discusiones constantes que hacían remoción de algo que ya habíamos escrito. Y por eso el proceso pudo tardar tanto de discusión, porque llegar a un consenso que mantuviera un retorno a las aulas que fuera voluntario, pero también que fuera seguro, nos tomó un poco de acuerdos, estudios y evidencia. Entonces, como el protocolo, me imagino que lo han podido ver, lo que lo han descargado y en las distintas discusiones, su nombre es Protocolo General para el Retorno a las Aulas, gradual, controlado, voluntario, progresivo, escalonado y bajo consentimiento. Un tema un poco largo, pero quisimos dejar muy claro el contexto en el cual se crea el protocolo, porque es muy distinto a otros protocolos que se hayan ya formulado, tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Educación. Podemos darle a la siguiente y a la que sigue. El protocolo tiene dos grandes bloques. Uno de ellos es preparando un centro seguro para el retorno a las aulas. En este bloque está concentrado la mayoría de las medidas sanitarias que entendemos o que entendíamos en las discusiones que eran las necesarias para mantener
esa seguridad en un retorno a la semipresencialidad. Y ese bloque está dividido en algunas condiciones básicas necesarias que debe cumplir el centro educativo para entonces poder retornar a esa semipresencialidad en la modalidad que se decida desde cada centro. La siguiente, desde el mismo podrán darse cuenta que habla de las condiciones de infraestructura. Ya los expositores que estuvieron anteriormente resaltaron el tema del distanciamiento. Es lo primero que sale en el protocolo y se menciona en varias ocasiones. Es una de las partes sine qua non que deben cumplirse en todo centro y ahora mismo en toda situación como ciudadanos, y es velar por el distanciamiento. Y ese distanciamiento debe ser de al menos 1.5 metros de distancia entre las distintas personas que se encuentren dentro y fuera del centro educativo. El protocolo además, esto es un resumen, pero el protocolo además menciona todo el tema de ventilación, que no voy a abundar porque quien me antecedió tocó algunos temas, pero sí resalta el hecho de que la ventilación sea preferiblemente natural, pero también una de las cosas que pretendíamos con el protocolo es que fuera adaptable a cualquier centro público, privado, de distinta dimensión y sin importar la localidad donde se encontrara. Y que cada uno de esos centros pudiera haber trazadores o estándares que pudieran adaptarse a su individualidad y así poder ejecutar esta semipresencialidad manteniendo las condiciones mínimas. Entonces la ventilación se toca dentro del tema de la condición de la infraestructura y también habla de la posibilidad de cuando se use un aire acondicionado, qué tipo de temperatura debe tener y cómo se maneja el tema de la ventilación del aire que entra y sale. La siguiente. Entonces, aparte de manejar el tema de ventilación y de distanciamiento, que está más extenso dentro del protocolo, hay todo un acápite para los baños, por el tema de el distanciamiento dentro y fuera del mismo, ya sea que tengan baños, distintos baños por grupos, ya sea por profesores, estudiantes y personal administrativo, o el centro educativo que tenga un solo baño, sin importar la condición de estructura que tenga, esos baños deben mantener un cierto distanciamiento físico dentro y fuera del baño, porque habrá en algunos momentos sí, filas de espera de algunas personas y también debe ahí mantenerse el distanciamiento, y dentro del protocolo se trazan algunos requerimientos o insumos que debe tener el baño, tanto el tema de agua y garantizar el agua adecuado a la circunstancia. Agua, sea en llave o sea en otra forma que pueda tenerlo el centro, pero debe haber agua dentro del mismo y también deben garantizarte ciertos insumos para el lavado, higienización y también el uso de zafacones y cómo deberían ser esos zafacones para evitar el contacto, la mayoría del contacto posible. La siguiente. También, aparte de la infraestructura, se toca el tema de la preparación, venta y consumo de alimentos. Es bueno resaltar que dentro de las recomendaciones que hace el Ministerio de Educación a toda la comunidad educativa, se habla de que, y lo veremos más adelante, por el poco tiempo que se va a estar presente, lo recomendable sería que fueran breves refrigerios, que incluso pudieran venir ya preempacados, en el caso de educación, quizás algún tipo de jugo o galleta, que pueda inclusive darse, dependiendo del centro y su capacidad, hasta dentro del aula, y que si se va a usar un espacio externo mantenga el distanciamiento. Pero en dado caso de que el centro sea un centro de expendio, de consumo, de preparación de alimentos, ¿cuáles son los estándares que debe mantenerse para preservar entonces esta seguridad? Y habla desde el punto de vista del personal, la preparación, la dispensación, el lavado de mano o higienización antes y después del consumo del alimento por cada una de las personas que se encuentran dentro del mismo. Incluso dentro de los protocolos que se trabajaron, INAVIE preparó un protocolo específico para los proveedores de estos insumos, los proveedores externos, y cómo deberían ellos entonces preparar, empaquetar y llevar y trasladar a los centros educativos, así manteniendo todas las medidas de bioseguridad en términos de alimentación. La siguiente. Esto es en el caso de que se dé un tipo de alimentación ya más elaborada, pero aún así con la que ya sea un tipo de refrigerio leve, tiene que haber medidas en términos de higiene antes y después y el distanciamiento. Ya el doctor que me presidió mencionaba el tema del área de aislamiento. En el caso del protocolo no es debe tener, es que tiene que tener un área. No tiene que llamarse así, el nombre lo puede decidir el centro, pero para que quede claro, es un área donde tanto el personal administrativo docente o el estudiantado, en el caso de que se sospeche, tenga o no tenga síntomas, porque puede ser que tenga síntomas y ya usted identifique y se mueva a esa área, pero puede ser que no tenga y llegue la noticia de un familiar
que se resaltó que tenía síntomas el día de hoy o que vino una prueba y en dado caso lo tenemos como sospechoso. Así que todo lo que sea sospechoso pasa a esa área, que es un área transitoria. Es un área donde tanto el estudiante como el personal va a estar ahí simplemente para ver cualquier tipo de asistencia e inmediatamente salir del centro, ya sea que sea recogido por un familiar o en el caso de que sea un adulto pueda trasladarse fuera a su hogar. Lo que sí es importante es que el centro educativo, cuando hace esa detección, inmediatamente el director del centro es el responsable de informar al distrito escolar y a las provinciales de salud, los cuales entonces elaborarían una evaluación del riesgo. Y eso lo hablaremos un poquito más adelante de cómo se evaluaría el riesgo en cada uno de los casos. La siguiente, por favor. En el caso de las condiciones sanitarias básicas, todo lo relacionado a la limpieza y desinfección, la limpieza rutinaria y la desinfección profunda del centro, cuáles son las recomendaciones en términos de tiempos, qué tan frecuente debe ser. Se habla de áreas específicas en que debe haber un esfuerzo mucho mayor, tanto de limpieza como desinfección, por el hecho de que son áreas que son más usadas por el personal y por los estudiantes, el hecho de los diferentes tipos de espacios de lavado de manos, del gel sanitizante, de los diferentes puntos de acceso donde pueda haber la facilidad de que pueda haber un tipo de higiene, el uso de los insumos, donde deberían estar los mismos. Se resalta mucho en el protocolo el hecho de la información, los materiales gráficos y visibles, todo el tema de promoción y prevención, carteles que hablen de la higienización, del lavado de manos, del uso de mascarilla, del distanciamiento y que eso esté lo mayor posible, sobre todo por las áreas donde pasan la mayoría de las personas que entran al centro educativo, para continuar refrescando este tipo de medidas. Y hay algunos puntos de eliminación por que sean utensilios de mayor riesgo, como es el caso de los bebederos comunes, donde se recomienda su eliminación, y también toca el tema de los utensilios que se usen, ya sean propios del estudiantado o del centro, o sean propios o sean desechables, cómo se utilizarían cada uno. La siguiente. Se habla de las condiciones del personal en el protocolo y como Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, trazado bajo los estándares que se crean en el protocolo de trabajo y en el MAP, con el hecho de que hasta cierta edad no debería presentarse a la presencialidad, tanto el personal administrativo como el personal docente, el tema de las comorbilidades y si lo hace con alguna certificación médica. También destaca el tema de el rol que tiene el director del centro dentro del mismo, tanto de que vele por todo el funcionamiento y el cumplimiento del protocolo y del plan hecho por el centro, como también de que exista un personal capacitado y suficiente para poder otorgar los estándares y cumplir los estándares que están dados dentro del protocolo. Y trata otros temas que tienen que ver con comorbilidades, edades y disposición del personal. La siguiente, por favor. La condición de los y las estudiantes deja muy claro, y ya lo mencionaba el expositor anterior, el tema de los estudiantes o familias que viajan al extranjero, comunicarlo inmediatamente al centro y el centro a su vez al distrito escolar, quien estará en comunicación constante con el Ministerio de Salud Pública por temas de evaluación de riesgos. Aunque ahora es mucho más control en los aeropuertos en temas de pruebas antes de viajar y al regresar, pero hay que tener esa información constante. El tema de los niños, niñas y adolescentes que tengan enfermedades preexistentes, y ya mencionaban algunas, el protocolo las detalla, las principales, y que si por alguna razón quisieran participar, tendría que tener una certificación o autorización de su médico. El hecho de la información constante que debe existir sobre el estudiante, el uso de mascarilla, que es obligatorio, pero no en menores de 5 años. Ahí ya la OMS hizo una actualización en el mes de diciembre y enero, donde debajo de esa edad no se debe usar mascarilla, y también algunas condiciones especiales en el cual ya los niños tienen propiamente alguna dificultad respiratoria, tampoco deberían usarla. Habla de los espacios asignados, sin importar que sea de primera infancia, primer, segundo, tercer nivel, por eso destaca dentro del mismo si es butaca, cuna, colchoneta o espacio del mismo. También resalta el hecho de los sitios en primera infancia donde hay siestas, cómo deben de ser colocados los niños al momento de la siesta, entre otras condiciones. La siguiente, por favor. Entonces también habla muy claro del compromiso de la familia y la comunidad, y esto es algo muy importante porque la familia se hace responsable tanto de el firmar una carta compromiso donde dice que quiere que su hijo retorne a la semipresencialidad, pero también donde habla de que va a mantener una información constante con el centro educativo de si hay síntomas tanto en el niño como en la familia o hubo contacto con algún familiar
vecino o demás de la comunidad que tiene síntomas, el hecho de estar ayudando a la implementación de la medida de bioseguridad fuera del centro educativo, porque ahora al regresar, si no mantenemos las medidas en los espacios fuera, el hogar y cuando salimos del hogar, entonces estamos también aumentando la posibilidad de riesgo al momento de retornar. Y como mencionaba Ángela, no es solamente la cantidad de población que existe en el centro, es todo lo que se relacionan a esa población de niños, niñas, adolescentes y personal administrativo y docente, la capacidad de riesgo que puede haber en términos de población. También se hace recomendaciones y se toca el tema del retorno a la alegría, que es una estrategia ya avalada por distintas agencias internacionales y que se ha aplicado en momentos de riesgo y desastre en algunos países y que va a ser aplicada también por el Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. Se habla también de algunas reuniones con las comunidades que tiene que dar desde la comunidad, el centro y los distritos escolares y salud pública. Algo muy importante es el tema de la verificación. La hoja de ruta es la siguiente. El centro que está en el municipio que ya fue avalado para tener apertura por los indicadores de una positividad de bajo riesgo y una incidencia de bajo riesgo, entonces ese municipio donde están esos centros, el centro hace una vigilancia o evalúa el protocolo que está descrito, hace un plan de cómo adapta ese protocolo a su circunstancia individual, a su cantidad de estudiantes, a la disposición de su infraestructura, al tipo de horario que va a seguir, etcétera, etcétera. Y se autoevalúa con uno de los anexos que tiene el protocolo. Entonces le informa al distrito educativo de que están listos para ser evaluados de manera externa y el distrito educativo conjuntamente con el Departamento de Salud Pública local o la dirección provincial, entonces hacen una evaluación del mismo y entonces certifican que puede ejercer esta reinicio de la semipresencialidad, pero además, luego que hagan la apertura, habrán unos monitoreos tanto de parte del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud para velar que se sigan cumpliendo con los estamentos que traza el protocolo en sentido general, y si en algún momento se ve que esos están siendo incumplidos desde el punto de vista de riesgo, entonces pudiera llevar a algún tipo de suspensión momentánea. La siguiente, por favor, vamos a darle un poquito más rápido. Hay todo un bloque que tiene que ver con gestionando un centro educativo seguro para la salud, la siguiente, y aquí lo que sí habla es de las recomendaciones en temas de cómo moverse hacia dentro del centro educativo y fuera, el tema de cuando el niño llega con los familiares, la distancia, la ruta que tiene que llevar, la señalización de la ruta, cómo deben salir, la no entrada al centro educativo de familiares y otro tipo de distribuidores y demás, a menos que no sea por una necesidad o porque ya esté bien agendado con todos los distanciamientos posibles. La siguiente, y eso lo trata todo el protocolo, además la verificación diaria que debe existir, y hay todo un sinnúmero de anexos que pueden facilitar al centro para verificar sus limpiezas cuando están agendadas, el tema de qué áreas le están limpiando, cuál es el tipo de sintomatología que se presenta o no en el dado caso de evaluarla cada X tiempo. La siguiente. Todo el tema que tiene que ver con la orientación para los grupos y horarios, y esto es quizás una de las partes que más debe evaluar, aparte de la bioseguridad del centro, es cómo va a distribuir sus horarios y sus grupos, dependiendo de su población y su infraestructura. Y hay ciertas recomendaciones en tema de división de por lo menos un 50% de la población, y dependiendo de los espacios y la cantidad de estudiantes, si se dividen en grupos de lunes y martes con miércoles para desinfección y jueves y viernes, si se dividen entre lunes, miércoles y viernes y martes y jueves y se alternan la semana siguiente, si se dividen en mañana y tarde, pero si hay una recomendación directa del Ministerio de Educación y de Salud, y es que sin importar el grupo que se decida, la jornada de presencial o semipresencial no debe ser entre 2 y 4 horas, porque la educación virtual continúa. Esto es una parte de semipresencialidad y la recomendación es que no sea mucho mayor a las 4 horas, y por eso el tema de que más adelante y la siguiente se hace recomendaciones en tema de recreos. Se está hablando de la no necesidad de recreos por la cantidad de horas que se van a ejercer, pero dependiendo de la individualidad del centro y los espacios pudiera haber, y también el tipo de población que estemos manejando, va a haber algún tipo de recomendaciones en ese sentido. La siguiente, hay todo un acápite hablado sobre la organización de los espacios, porque hay espacios, biblioteca, computación, informática y demás, que quizás en este momento puedan adecuarse para la parte de la educación regular,
y que pueda permitir que haya mayor espacio para colocar grupos un poquito más grandes de estudiantes en ese día, siempre manteniendo el distanciamiento, y hace algunas recomendaciones al respecto en tema de lo mismo, y siempre recordando la disposición gubernamental de la prohibición de las actividades masivas, de reuniones de magnitud en el término de población. La siguiente. Habla todo un acápite de que la importancia de la orientación pedagógica y proceso de aprendizaje. Ya eso es un capítulo que fue abordado más por el Ministerio de Educación, y donde habla de que no estamos suplantando la educación que se está llevando en el momento. Estamos regresando a una semipresencialidad para reforzar esa educación que se está brindando, y en el caso de los centros educativos que tienen tanda extendida, por ejemplo, si el niño va 2 o 3 horas o 4, sigue su jornada de educación hasta su horario regular, pero desde el punto de vista de la virtualidad, televisión, internet, radio y demás. La siguiente. Hay algunas recomendaciones en temas de educación física además y deporte que se han hecho dentro del protocolo. Entonces, en el caso de que aparezca un caso sospechoso, el protocolo traza qué tiene que hacer el centro en términos del caso per se, como hablábamos de trasladar a un área, cuándo no debe presentarse, en el caso de que tengan síntomas, de que esté esperando pruebas, de que se haya detectado a alguien en la familia. Todo eso lo traza el protocolo, siempre recordando que es el Ministerio de Salud quien evalúa el riesgo posterior a esa información y decide qué acción tomarían entonces dentro del centro. La siguiente. Ya, hasta ahí llegamos en términos del protocolo. Traté de resumirlo lo mayor posible por temas de tiempo, pero en el mismo podrán desglosar cada uno de estos puntos de manera más detallada, siempre recordando que lo importante es que adaptemos estos estándares y medidas a las condiciones y a las individualidades de los centros, tanto como planteles como las comunidades donde se encuentran. Muy bien, doctor Juan Carlos de Jesús. Interesante la presentación del protocolo, que tenemos un protocolo en el país, y esto es muy importante. Tenemos un protocolo en una acción conjunta entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, otras instituciones que han estado aportando para los fines del protocolo, que como bien plantea es cuidando la alegría y la seguridad del reencuentro. Y eso, no solo aquel título que mostraba, que es bastante largo, pero también eso, cuidando la alegría y la seguridad del reencuentro. Hay varias cosas que se destacan, ¿verdad? Es un protocolo que antes lo había dicho el ministro cuando lo estuvo presentando en algún momento, es un protocolo vivo, ¿verdad? Con lo cual hay que estar alertas, porque en algún momento este protocolo va a ir teniendo algunos cambios, ajustes, mejoras. Pero sí ha hecho aquí varias cosas el doctor Juan Carlos, y voy a continuación que diga esto, hacer unas preguntas que tenemos de las personas que han estado siguiendo esta transmisión y están viendo el webinar. Ha hablado de condiciones de los centros, porque lo plantea el protocolo, tiene orientaciones para eso. Ha hablado de verificación de las condiciones, ha hablado de la certificación para poder tener esa reapertura de los centros que sea segura, del monitoreo, ¿verdad? Que va a estar siendo un monitoreo continuo, sistemático, y hay recomendaciones y orientaciones de qué hacer cuando se presenten situaciones como algún caso sospechoso, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, que aquellas personas, me parece genial tenerle aquí, que esas personas que aún no han podido ver el protocolo, leerlo, se tomen su tiempo para pasar páginas y entonces entender de qué se está hablando en este protocolo. Hay orientaciones, ojalá las aprovechemos. Tengo la siguiente pregunta. Los equipos de gestión de los centros, los directores, ¿verdad?, pueden forzar a los docentes en situación de riesgo, vulnerabilidad de contagio, aunque se hayan vacunado, a que estén en el centro y pues tengan que estar ahí y dar las clases. No, el tema de, recuerden que la gradualidad y la voluntariedad está dada hacia la semipresencialidad. Es decir, tiene que haber una voluntariedad del mismo. Hay un tema de recursos humanos que se puede manejar, acordar, dependiendo, por ejemplo, en el caso de del profesorado, personal administrativo que pase de cierta edad o tiene comorbilidades, puede seguir manejando la parte virtual, colaborando desde el punto de vista virtual, pero hay temas que no son obligatorios. Por ejemplo, me han preguntado mucho que si el profesor decide no vacunarse, la vacuna no es obligatoria.
es un derecho de la persona decidir o no vacunarse. Claro, ¿qué tanto el riesgo aumenta a una persona que decida seguir en la población sin vacunarse? Ese es otro punto de vista, pero no es obligatorio. Entonces, el tema de los recursos humanos se puede manejar desde cada gestión. Yo creo que hay mucha buena intención dentro de la comunidad educativa de la necesidad que hay de seguir reforzando esta semipresencialidad, de ver los sesgos y las brechas que han quedado en las distintas comunidades, distintos cursos de vida por edades, que no ha sido fácil, primera infancia, primero, segundo, tercero y primaria, adaptarse a esa virtualidad, y por eso son los que están iniciando ahora en esta semipresencialidad. Entonces yo creo que hay muchas formas de manejar el tema de que sea voluntario y de que cómo nos administramos dentro del recurso humano para que se pueda equilibrar esto. Siempre recordando que estamos tratando de que en el plantel esté el 50% en un momento específico. Cuando hablamos del 50% no solamente son los estudiantes, es decir, estamos hablando de que el plantel mantenga un 50% de su capacidad en sentido general. Es decir, que se puede manejar. Yo entiendo que hay un tema de derecho, en tema de riesgos, que una persona puede decir, no, yo no quiero estar en esta situación. Bueno, pues entonces tú colaboras de la parte de la virtualidad. Creo que eso se puede manejar bastante claro en ese sentido. Y ahí entonces el rol justo de los equipos de gestión y de la dirección, apelar a la prudencia y así es, pues ese trabajo con los docentes y con otros colaboradores que estén en esta situación. Muy bien, hay otra pregunta muy interesante. Mascarillas, jabón, gel, desinfectante, ¿eso va a estar en las escuelas? ¿Lo van a entregar a los estudiantes? ¿Cómo está planteado eso en el protocolo? ¿Qué establece? Sí, el protocolo no lo menciona como tal, porque como muy bien mencionaste, Ernesto, es un protocolo vivo y hay muchas iniciativas que van a hacer sinergia. Por ejemplo, hay instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil y agencias que van a otorgar muchos de estos insumos en algunas comunidades, algunas de manera masiva. Hay licitaciones del Ministerio de Educación, hay colaboraciones del Ministerio de Salud Pública, hay donaciones externas. Entonces, la posibilidad de hacer sinergia en estos momentos va a ser muy buena en ese sentido, para mantener todos los insumos constantes y que no estén amarrados a los sistemas burocráticos de compras y demás. Y así puede permitir que siempre esté el insumo. Al final de cuentas, el protocolo lo que requiere son insumos básicos, que ya estamos usando, mascarilla, distanciamiento, el mismo cloro para desinfectar. Es decir, tratamos de hacerlo, colocar las medidas más básicas posibles, manteniendo esa bioseguridad para que pueda adaptarse a cualquier comunidad, tanto que esté en una zona en un paraje de nuestro país, como esté en una metrópolis. Y esa fue la idea. Claro, habrá más posibilidades en algunos centros privados de que puedan tener inclusive sus propios insumos, lo que no pasaría en los centros educativos, pero para esa es la sinergia, para poder crear de manera equitativa este regreso a la semipresencialidad. Excelente. Entonces, eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, ¿cómo se está planteando esto? Ahí los directores distritales, directores regionales, serán clave con los equipos de gestión de los centros, donde puedan estar necesitando las mascarillas, los dispositivos para la higiene y demás. Entonces, quizás una pregunta más, ¿verdad? Con relación a la participación de las familias, ¿cómo pueden colaborar las familias de los estudiantes y otros actores de la comunidad en el cumplimiento, en el monitoreo de este protocolo? Es muy importante ese tema, Ernesto, porque la familia tiene que colaborar. No solamente es confirmar una carta compromiso. Hay un tema de información que si la familia no la da, va a ser imposible para nosotros mantener esa fluidez. De si alguien presentó síntomas en la casa, de que si estuvimos visitando una casa en el fin de semana donde alguien presentó síntomas. Esa vigilancia no va a ser posible si la familia no está con una información constante con el centro. Así que la participación de la familia es sumamente importante en este proceso. El que nos ayuden a difundir la información, el que entiendan cómo es este regreso, qué es el protocolo, cuáles son los horarios, cuáles son las medidas, porque son ellos que nos van a ayudar en las comunidades a mantener esa información. El hecho de que sepan que si se van a cumplir horario de entrada, que si entro por minuto, que mantengo un distanciamiento, que no puedo visitar el centro. Todo ese tipo de cosas es importante que la familia las maneje, porque si no contamos con ello va a ser muy difícil mantener esta vigilancia en sentido de evaluación de riesgo. Recuerden
que aunque lo primordial aquí es retornar a una semipresencialidad para reforzar la educación al nivel que tuvimos que llevarla de manera virtual, recordar que la bioseguridad y la seguridad está por encima todavía. Entonces, por eso, la necesidad de esa información constante. Y antes que se me vaya, porque lo acabo de recordar, hay un organigrama que se garantizó del Ministerio de Salud y Educación, ahora con respecto del personal, que me acordé. Cuando el personal no esté vacunado, aunque estamos haciendo un esfuerzo para que todos los municipios donde se están iniciando y estamos casi completando, estamos avanzando bastante en los municipios donde se designó reiniciar, pero en el caso de que se reinicie en un sitio y el personal de ese centro no tenga vacuna o alguien del centro no la tenga, Salud Pública está garantizando pruebas hisopadas 2 días antes del inicio y cada cierta regularidad, semana, 15 días de ese personal hasta que tenga la cobertura de vacuna, para poder garantizar la seguridad de los que ya están, de los que están en el centro, sobre todo el personal de niños, niñas y adolescentes. Además de que se está garantizando entre todo el aspecto de vigilancia, las pruebas a los sospechosos, al caso del personal administrativo y niños, niñas, esa parte de cobertura de riesgo ya está garantizada en insumos que ya están en el país y todo. Excelente. Yo creo que lo que nos va quedando entonces es que necesitamos estar todos a bordo, familias, colaboradores del centro, docentes, equipos de gestión, todos los componentes, actores que hacen parte de las comunidades educativas de nuestro país. Muy importante, muy interesante lo que el doctor Juan Carlos de Jesús ha estado tratando en la tarde de hoy en este espacio. Agradecemos esto y recordar, como dice el protocolo, que de lo que se trata es de cuidar la alegría y la seguridad del encuentro. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Seguimos en contacto. A ustedes, muchas gracias por la invitación.